vamos a acudir precisamente de dónde sale toda esta actividad frenética a la que ya advierto no vamos a llegar ni de lejos, porque es imposible, porque la obra de esta mujer es absolutamente inabarcable. Remitimos a página web, a LinkedIn, a canales a plataformas donde tiene colgados sus vídeos y se pueden ver una parte de sus trabajos, porque es imposible hablar de todos ellos. Entonces, bueno, iremos hablando de lo que nos apetezca y de lo que nos parezca. Pero hay una cosa de la que nunca nos escapamos, que es hablar de dónde surge todo esto, y más de dónde surge ya con profesionales, con que luego hablaremos de ello, con los que te juntas y empecéis a hablar de cine. En casa entiendo que hay algún incentivo que dices, yo quiero contar historias, yo quiero dedicarme a este oficio, ¿no? ¿Cómo es esto? ¿Qué pasa en la Casa de los Calabian? Bueno, la Casa de los Calabian es una casa del barrio de Las Fuentes, al lado del Colegio Santo Domingo de Silos, al que iba con mis hermanas, y es un hogar en el que hay una madre maestra de infantil y un padre secretario de pueblos. Oh. Sí. Y en especial la familia de mi madre, una familia que venía de mi abuelo, de la parte de mi abuelo, bastante culta, ¿no? Siempre había libros en casa, siempre se escuchaba mucha música, pero era una familia pobre, esa es la realidad, ¿no? Una familia de barrio. Yo soy una chica de barrio, siempre lo digo y lo diré, y muy orgullosa. Entonces mi padre, por su cuenta, tenía una afición por el cine desmedida. Entonces veíamos lo que había en las dos cadenas de televisión, la 1 y la 2, pero mi padre, digamos, en vez de llevarnos a otros sitios, todos los domingos nos llevaba al cine. Sí. Entonces yo desde pequeñita recuerdo ir cada domingo al cine, y esa afición y esa ilusión que mi padre tenía, yo creo que me la transmitió a mí. Pues vete a saber por qué. Una de mis hermanas es filóloga y la otra es médico, no tiene nada que ver. Pero pues a mí me dio por el cine, ¿no? Recuerdo que la primera película que vi en el Pax, que era un cine que ya cerró en la plaza del Aseo de Zaragoza, fue Candilejas, sobre las rodillas de mi madre, y me pegué el sofocón de mi vida. Lloré muchísimo y me costó mucho volver a ver una película de Charlotte, o sea, de Charles Chaplin. Fíjate, uno de luego mis mitos, ¿no? Y eso lo recuerdo como si fuera ayer. Y me empezó a gustar tanto el cine, no sé, me interesé por los actores, las actrices, lo que eran los géneros de cine, pero de una forma natural, mientras iba estudiando pues el bachiller, etcétera. Entonces, con mis poquísimos ahorros, pues yo, en vez de gastarlos en otras cosas, no me compraba chuches o en fin, otras cosas, pues me compraba revistas de cine. Entonces descubrí Dirigido por, que ha sido siempre mi revista de cabecera. Luego Fotogramas, Cinemanía, hay muchas, pero Dirigido por sigue siendo para mí la mejor. Después salió Nickelodeon de Garci, pero fue más breve y mucho más tarde. Entonces empecé a leer y a leer. Mi padre compraba los periódicos todos los fines de semana, y ahí empecé a leer las críticas de cine que hacía Urtasun en El Día. Imagínate. Y no solo eso, sino que me recortaba todo. Y yo tenía verdaderas cajas, carpetas. Mi madre me decía, voy a tirar todo esto que no te cabe en la habitación. Ya mis hermanas iban yendo de casa y yo ocupaba las habitaciones de mis hermanas. Era, vamos, una casa pequeña además. Entonces yo hacía mi propio inventariado de cine sin darme cuenta. Desde, bueno, pues por supuesto mi mitomanía por James Dean, que tengo que confesar, hasta, bueno, pues quién era quién de cada director. Después, no solo eso, sino que me iba a la biblioteca de Doctor Cerrada, que estaba antes de Doctor Cerrada, estaba en la Plaza de los Sitios, pero digamos que a mí ya me pilló en esa transición. Y todos los libros de cine que había, de música, de bandas sonoras, de cómo se escribió un guión, todos me los leí allí sentadita. Incluso cuando se podían hacer fotocopias, me fotocopiaba cosas, ¿no? Me acuerdo de la máquina fotocopiadora, yo era la que estaba en la máquina fotocopiadora siempre fotocopiando cosas de cine. Y todo aquello, en ningún momento se me ocurrió, ni se me pasó por la cabeza que iba a ser una forma de vida posterior. Es que ni se me ocurrió. No había estudios de cine en Zaragoza, no había absolutamente nada. Y tampoco, digamos, me entraba a mí en mi entendimiento. No era un tuyo. Entonces me gustaban mucho las ciencias, las matemáticas, la filosofía, las matemáticas y el latín, era lo mío. Y claro, como entonces había ciencias o letras, por lo menos en mi cole, pues elegí ciencias, que era lo mío. Soy una chica de ciencias. Y después de eso hice veterinaria, para asombro de mucha gente que me dice tú, en fin. Hombre, perdona, yo de hecho creo que, o quizá lo he oído alguna vez, pero el otro día en una presentación en la Filmoteca de un trabajo tuyo, lo nombraste y dije, bueno. Sí, muy curioso. Pero bueno, también la universidad te da una metodología, unas pautas, ya sea de un lado o de otro, ¿no? Mientras
transcurría mi vida en esa facultad, en la que hice grandes amigos y amigas y me lo pasé muy bien, tengo que decir, empecé a apuntarme a cursos los primeros cursos que había de guión en el Centro Cívico Delicias. ¿Recuerdas eso en qué año pudo ser? Eso yo creo que era 91, 92, estaba yo en la facultad, soy del 71, pues, o antes, incluso en los 90 o así. Sí, me fui enterando de cositas porque entonces era muy difícil, no había internet, tal. Yo iba al CIPAG a enterarme de estas cosas, imagínate. Yo iba, es profeso, a ver qué cursos de cine o de qué cosas, ¿no? Entonces empecé a hacer cositas. Hice un curso de proyeccionista de cine con Generoso Hernández. Proyecté 35, 16, Super 8. Es una de las joyas de la corona de mi vida, que luego nunca practiqué aquello, pero me fascinó. Y empecé a hacer cada vez más cosas dentro de mis posibilidades en Zaragoza, porque es verdad que no teníamos como para que yo me fuera a estudiar fuera, ¿no? Claro. Y es verdad que tampoco he sido nunca muy aventurera, lo reconozco. Me gusta mucho Zaragoza, vivir aquí, y no se me ocurría, ¿no? Claro. Abandoné veterinaria en cuarto, no la acabé, para el disgusto de toda la familia. Y ya me había entrado la semilla del mal del cine, porque precisamente entre tercero y cuarto, un amigo de veterinaria, que sabía que lo mío era el cine, me dice, se reúnen en el bar Fígaro, en la calle Rollo. O sea, casi pasándotelo con una nota de estar de encontrarás un no sé qué, un señor con sombrero, entra por allí, ¿no? Total. Se reúnen un agente de cine. Y yo dije, Fígaro, claro. ¿el Fígaro? En la calle Rollo. Sí, Rollo. Y yo dije, ay, y yo súper tímida, he sido muy tímida. Me dice, venga, te acompaño y te empujo. Yo, no, quédate conmigo, Óscar. Entonces, efectivamente, me acompañó y se quedó en la puerta, me empujó literal. En la barra, ¿quién había? Javier Estella, pidiendo unos cafés, no, unas cervezas, porque se reunían en la parte de abajo del Fígaro con una pantalla portátil y un proyector que llevaba Javi, y se reunían con David Mayor, con Martín, que falleció, un amigo de ellos, que luego fue también muy amigo mío, Cristina Casero, bueno, otras personas. Muy amiga también mía. José Manuel Fandos. Todos, es que... Claro. Entonces, aquel grupo se llamaba Sin Retorno Films. Y yo siempre he dicho, es el no retorno ya en mi vida, entrar en aquel grupo, ¿no? Veíamos cortos, comentábamos... estaba Javi ya programando con la agrupación artística aragonesa para el Zerbuna, un ciclo de cine aragonés en el Zerbuna con Pedro Aguaviva. Entonces, claro, yo ya entré en la agrupación de la mano sobre todo de Javi, y conocí a Luz Gabás. Luz Gabás hacía cortos allí. Era actriz de los cortos de Pedro Aguaviva y de Alberto Sánchez Millán. Conocí a Alberto, empecé a conocer a la gente que luego han sido muy afines, muy amigos, e incluso les he hecho homenajes posteriormente. Claro, sí. Y ahí empezó ese camino del cine. Es mucho más largo, pero así para contarte. Claro, muy bien encapsulado. Joder, maravilla. Claro, algunas cosas, aquí se va haciendo como un mosaico y al final se quedará un mapa casi completo de todo lo que ha pasado en los últimos 20 años en el audiovisual. Porque claro, cosas de estas las fueron contando a su manera Fandos, que no Fandos, seguimos insistiendo en mantener el apellido como ha de ser, acentuado en la primera, en la A. Y Javier Estella, por supuesto, fíjate, Javier Estella hace poco, bueno, el día que digo de la Filmoteca estaba sentado detrás de mí, o sea que sigue estando en tu vida, digamos, como una constante. Y David Mayor, con él estás en un libro en París, Texas, Exacto. en una editorial en la que también he participado de alguna manera con Pregunta, y que habéis estado presentando. Ayer mismo presentamos Vértigo en la Filmoteca con David, hablando de la filosofía del vértigo, maravilloso. Fíjate, Vértigo, pero por la película. Vértigo porque dentro del festival que dirijo ahora, que es La Mirada Tabú, colaboramos con ASAPME, la Asociación Aragonesa por la Salud Mental, y proyectamos 2-3 películas al año, a lo largo del año, que tienen que ver con la temática de los tabúes sobre la salud mental. Entonces Vértigo tenía muchos tabúes. Espera un momentito, esto va a parecer que está preparado, pero no está preparado. ¡Ostras, qué fuerte! ¿Qué te parece? Lleva una camiseta de Vértigo. O sea, si hubieses dicho otra película, rápidamente me habría cambiado y me habría puesto una camiseta. Me encanta además, yo quiero una igual. Esta camiseta, ¿sabes dónde la compré? ¿Dónde? Hace unas semanas en el Festival de Sitges. Claro que en Sitges un hay tipo que cosas es, maravillosas. que es un fanático del cine, es un empresario que se dedica... Si alguna vez vuelves y la ves, Hostia. Una para mí. Bueno, luego te voy a decir porque se puede conseguir... Online, perfecto. Sí, porque yo he seguido comprando a este tipo. ¿Ah, sí? Bueno, sí. Pues me das la dirección online. Bueno, del apartamento, de tal, de cual me compré unas pero cuantas. esa es Esta maravillosa. mola muchísimo, ¿eh? Mola Joder, pues es que lo has dicho y digo... además, rojo, negro y blanco, que son los colores de Tabú. Bueno, fíjate, necesitas esta camiseta. Necesito esta camiseta para presentar. Claro. Bueno, pues efectivamente, tienes ahí hay ya un sitio de que de alguna manera ya, lo que decías tú, sin retorno ya no puedes salir, y con unos compañeros de viaje que a día de hoy te siguen
siguen contigo, ¿no? Hiciste más intentos, ¿no? Como astrónoma, o sea, más intentos, no, realmente más deseos, de chiquilla, ¿no? De bióloga. Claro, antes de nada, sí, me gustaba mucho la astronomía, me sigue gustando. Mis lecturas, claro, nuestro trabajo, ya lo sabes, es muy intenso, vemos mucho cine, yo estoy todo el día viendo cine para las clases, para el festival, para todo, editando. Entonces yo me relajo sobre todo leyendo cosas sobre el universo de toda la vida. Es tan inabarcable y tan maravilloso y somos tan pequeños y hay tanto por descubrir, y siempre me ha fascinado, pero descubrí que para ser astrónoma, que es lo que yo quería realmente, había asignaturas que no te iban bien, ¿a que sí? Sí, la química y la física. Eso pasa siempre. No había manera, ¿eh? Claro. Fíjate que las matemáticas me fascinaban y yo era niña de dieces, pero esas dos se me resistieron. Recuerdo mi hermana Belén, que es muy inteligente, se sentaba conmigo en la camita, las dos, por la noche en la habitación, para explicarme lo que era un neutrino, un fotón, todas esas cosas que yo le decía, es que no lo entiendo porque no es tangible. Es todo, claro, en realidad es muy imaginario, el universo es pura fantasía. Y yo decía, es que como no es mensurable, es pura energía, no lo entiendo. Y esa era mi respuesta de pequeña. Y mi hermana, pues apréndetelo de memoria. Porque si no vas a tener mal recorrido por ahí, ¿no? Bueno, no fui astrónoma. Bueno, hiciste bien y cambiaste el recorrido, ¿no? ¿En aquellos años llegas a coger cámara o aunque no la cojas literalmente, a participar en algún proyecto? Digo en los 90, me refiero a los 90. Sí, bueno, yo sobre todo, fíjate, mi primera gran vocación fue la de programar. Empecé a ver mucho cine aragonés, claro, en la agrupación, las cosas que hacíamos con el Cervuna, con Javi en Sin Retorno, y empecé a ayudarle a programar a Javi. Pero me acuerdo que estábamos pues, en su casa maquetando los programas Colás. ¿Te acuerdas que se pegaba una foto, que se pegaban las letras? Y luego lo fotocopiábamos y lo grapábamos. Bueno, esos eran los Yo programas. Luego era uno de los espectadores que cogía esos programas, claro. Sí, entonces me fascinaba la programación, lo que es ver cosas y organizarlas para que, por un lado, el público las descubra y las disfrute, por otro, el orden de cómo se programa. Qué bueno. Es un ritmo, es como montar. Programar para mí es como montar. Entonces me empezó a gustar mucho esa parte y después de esa parte empecé a interesarme porque yo había hecho muchos cursos, me había formado más. Hice pues, un curso con Javier Paricio, Lenguaje de la Emoción, que era un posgrado de la universidad. Luego yo en vez de irme de vacaciones me iba a Barcelona, a la Mediateca de Caixa Forum, de la Caixa, perdón, en Barcelona, que me daban acceso, no sé por qué, a esta marciana, para verme todos los Betacans y Matic de gente del videoarte y de la videodanza, que era lo que realmente a mí me empezó a gustar muchísimo, y ahí descubrí quién es Nan Junpeik, Esther Ferrer y sus videoperformances, Marina Abramovic, en fin, gente que me fascinaba. Y empecé a ir a todas las cosas que había en Barcelona que yo podía. Eso era mi locura, ¿no? Recuerdo porque Barcelona era el lugar más moderno de España en ese momento, durante tiempo. Ahora es Madrid, quizás, pero es verdad que entonces era Barcelona. Y después de todo eso empezó pues Nanuk, se formó Nanuk Audiovisual, empezaron a hacer documentales de alfarería aragonesa. Entonces yo recuerdo que les ayudé en algunos de ellos, pero no cogí cámara, porque a mí lo de coger una cámara que no tengo pulso no es lo mío. Entonces sí que empecé a interesarme por los procesos de montaje y de cómo contar, que es en realidad a lo que me dedico, a cómo contarlo y hacer el montaje para que luego el resultado final se acabe bien, un técnico en alta calidad. Claro. Sí, mira, y además en esos años hablas de recibir mucha formación y repasando un poco tu currículum y todos estos años de trabajo, claro, empezaste a dar cursos precisamente en el CIPAC, ¿fue? En el CIPAC. Sí, ¿verdad? Sí. Pero a final de los 90, o sea que casi 90. Según empezabas y tú ibas recibiendo y iba dando. Es que la vocación por el magisterio es de parte de mi madre. Le gustaba muchísimo dar clases y lo decía mucho, entonces yo creo que se me quedó. Se me quedaron las dos cosas, una de mi padre y otra de mi madre. Y empecé a dar cursos y a descubrir que me gustaba muchísimo dar clases. De hecho, es lo que más disfruto, dar clases. Yo os he dicho muchas veces también. Sí. Yo he dado formación, incluso en los enlaces como extraescolares, etcétera. Y digo, claro, es que saber de algo y no compartirlo, ¿sabes? Es una pena. Sí, y dices, bueno, pues con esto que disfrute más gente, ¿no? Y también descubrir
que claro, todos tenemos dones. Yo hay algunos que tengo y otros que no. Pero descubrir que tienes capacidad para comunicar tu pasión y que las personas aprendan de eso también. Y no solo eso, sino transmitirles ilusión, entusiasmo. Pues descubrí que no se me daba mal del todo. Entonces llevo dando clases. ¿Qué fue lo primero? Sí, por eso. Luego hablaremos también un poco de actualidad y de, bueno, eso ha sido una constante, no has dejado de dar clases. Pero ¿cuál fue el primer curso que diste en el CIPAG? Pues yo creo que, fíjate, no lo recuerdo bien, pero yo recuerdo que di uno sobre Buñuel, de los primeros de mi vida. Ese es uno de los puntos que tenemos que hablar después y vamos a dedicarle un rato, ¿no? O sea que eso de momento y lo dejamos. Seguro que después pasé a Casa Lac a dar cursos. Esa es otra que me llamaba. llamaba. En el tercer piso de Casa Lac. Eso, esa es otra. Y ahí por lo de seguro que di uno de Buñuel, ese me acuerdo como si fuera ayer. Lo de Casa Lac cuando leí me sorprendió muchísimo porque yo tengo amistad con Quique Artiach y yo he ido mucho cuando lo gestionaba su familia. Exacto, claro, iba mucho allí, pues tocaba a Mauricio los martes, pues ahí estábamos los martes para ver a Mauricio y sus chacareras, pues eso, ¿no? Y había muchas actividades y bueno, pues procurábamos ir con frecuencia, pero yo no sabía que había habido cursos allí que los impartías. Y a los cortos de café que programaba yo, ¿no fuiste? Sí, yo creo que sí, a los cortos sí que. Los cortos de café era mi programación. En ese momento no te conocía, claro. Sí, claro. Qué bueno. Casa Lac fue importantísimo en mi vida. Oh, qué bueno. Yo creo que la de mucha gente en un sentido o en otro, pero claro, fíjate. Claro, para ti. Yo fui, pues eso, para ver que conocía ya a Luis Felipe Alegre, que para descansar, claro. Imagínate. Me hice amiga de Elena Santolaya, también en esa época, por los bares, qué lugares maravillosos siempre, ¿no? Carlos Malicia, etcétera. Sí. Y entonces empecé a ir a Casa Lac, porque me dijo Elena, creo que fue, pues hay una programación. Y este chico quiere programar también cine. Entonces hablé con Quique. Sí. Y la Casa Lac, que era como la casa de todos, que era maravilloso aquel espacio que ya no está, como era. También en el tubo emblemático, tan antiguo, en fin, muchas cosas bonitas. Y entonces me dijo, dale una vuelta, Vicky. Entonces me ocurrió Cortos de Café, que fue el título primero del primer programa mío propio, digamos. Y me hizo mucha ilusión porque yo ya, a través de un festival que se llama Videominuto, que sigue existiendo en la universidad, y que Javi lo leyó en una revista, creo que fue Fotogramas en ese caso, si no me equivoco, y era un festival internacional y dijo, ¿por qué no hacemos esto en Zaragoza? Entonces, pues empezamos a hacerlo. Sí. Luego ya Javi se fue a trabajar a Madrid, a Disney, y les dije, bueno, pues como los demás, en el fondo programar no acababa de, o no estaban tan implicados, les dije, si no os importa, lo sigo yo. Y yo seguí el Videominuto, yo creo que fueron 2 años que lo hice con mis amigos de veterinaria, que venían a cortar las entradas al Centro Cívico Salvador Allende y a dar lápices cortados, que le sacábamos punta a los lápices, hacíamos 3 lápices de uno, porque era mi dinero, vamos. Claro. Entonces lo dábamos para votar a la gente y hacíamos los papelitos para votar los cortos aragoneses. Bueno, maravilloso. Ahora está más fácil con Ikea. Lo de los lápices cortos está más fácil con Ikea. Bueno, entonces ya yo vi que aquello ya no llegaba más y se lo cedí a Mare Magnum, que se lo cedieron a su vez a la Universidad de Zaragoza, y yo sigo siendo jurado desde entonces. Sí. O sea, sigues participando a día de hoy, sí, o sea, hasta estas alturas. Es muy bonito el Videominuto. Entonces, después mi primer programa oficial fue Cortos de Café. Y allí, a todos los que habían pasado por el Videominuto, fíjate lo bonito que fue, el Videominuto eran VHS. Entonces yo iba a devolver, porque en las bases poníamos que se devolvía, yo iba a devolver sin coche ni carné, ni que nunca he tenido, tengo que decir. Me recorría toda Zaragoza devolviendo VHS. Así conocí a los Padres de la Mata, en fin, a mucha gente que había podido venir, otros que no. Claro. Entonces decían, esta marciana que me está devolviendo esto aquí. Recuerdo perfectamente la cara de sorpresa de todo el mundo. Y yo, tan formalita que he sido siempre, pues ahí los devolvía. Y como empecé a conocer cada vez y a hacer un inventario, una base de datos de toda esa gente, en Casa Lac, digamos, les llamé a todos y además, como Casa Lac atraía a tanta gente, empecé a conocer a más gente que hacía cine, que hacía audiovisual, que hacía videoarte, animación, y de repente descubrí que había una mina, que Aragón y el cine era maravilloso. Y entonces estuvimos programando, pues no sé si eran los martes o los miércoles, era una tarde que era Cortos de Café. Sí, joder, qué bueno. Sí, mira, además hablar de inventario, y yo creo que no mucho tiempo después hay otro hito, digamos, en tu vida profesional, que es aquello maravilloso que ya yo lo he hablado aquí en estas charlas, desde luego con Estella, por supuesto, pero también con el resto, incluso hasta con Óscar San Martín, que fue Travesía. Claro, eso único, fue maravilloso. Te lo diría Javi cuando vino, el otro día hablábamos Javi y yo, nadie ha vuelto a hacer eso, no se ha vuelto a hacer. No hay tanta gente, claro, quizás es generacional, que se acuerde tanto de Travesía, porque fíjate, se hicieron 20 años.
Hace poquito hicimos 20 años, me hizo mi hermana una fiesta sorpresa precisamente, a la que también estaba convocado Javi, porque claro, es el hito de mi vida, Travesía. Es, digamos, lo más importante que he hecho y sigue siéndolo, para mí, en muchísimos sentidos, porque fue recopilar 50 años del cine aragonés, desde Moncayo Films hasta La Mata, que grababa una de zombies en el Paseo de Independencia. Era un arco de 50 años, una productora aragonesa haciendo largos, y La Mata, era perfecto. ¿Y todo eso por qué salió? Pues por Casalac. Claro. Entonces es maravilloso porque yo en la acera de enfrente por 0 pesetas y luego 0 euros hacíamos cortos de café. Entonces de repente preparé aquel programa, se lo llevé a la DPZ. Yo no conocía a nadie, decían, ¿esta quién es? ¿Dónde ha salido? Y llevé un programa de una exposición entera, completa, maravillosa, que era sala de cine con todos los formatos de cine que llevamos al Palacio de Sástago. Eso era increíble. Con todos los Sumatics, Betacam, con un vídeo a la carta para la gente que se sentaba a verlos, con un túnel de entrada que hizo José Carlos Ruiz, cantarero. El diseño de todo lo hizo Isidro Ferrer, estaba Javier Estella en el equipo, estaba Emilio Casanova, estaba, claro, para mí lo mejor de lo mejor, de lo que había en ese momento. Y trabajamos, bueno, estaba Nanuk, por supuesto, trabajamos muchísimo, o sea, yo me quedé en 46 kilos, o sea, es el trabajo más ingente de mi vida. Y recopilamos una base de datos fantástica que todavía está en un CD-ROM. O sea, CD-ROM todavía no era ni DVD aquello. Que probábamos con Ernesto Frías, que en paz descanse, que nos hizo la programación con Rubén. Y también estaba Oscar San Martín trabajando allí. Es que estábamos todos. Sí, sí, sí. Y por ahí conocí a Javier Calvo, por ejemplo. El otro día me decía, es que tú me programaste en Travesía y nos conocimos allí. Ahí conocí a Álvaro Mazarrasa, que era el protagonista de Bocetos de Javier Calvo. Claro, y ahora te edita cosas, ¿no? Que es mi editor de cabecera. Claro. Claro, tanta gente pasó por allí. Descubrí a Luis Zamora, una joya de la animación, que ahora trabaja en Arman, en Londres. Que una chica de allí me dijo, oye, tengo un amigo que hace cositas de animación. Y lo vi y dije, cositas, esto es maravilloso. Y entonces fue un trabajo de campo precioso, pero trajimos hasta Borao a dar charlas. Vino Félix Murcia, bueno, tú lo conociste, maravilloso. Sí, yo fui bastantes veces. Quiero decir que, y luego yo creo que lo hablaba también con Estella, que nunca he entendido que cuando algo ya está hecho y está bien hecho, ¿por qué no lo aprovechas para que eso se mantenga como algo estable? Bueno, pues mira, ya que tengo este altavoz, lo digo. Claro que sí. Esa base de datos luego creció con otros programas que hice, se llamaban Inventario, Proyecto Aragón, etcétera. Se actualizó bastante hasta el 2017-18, está actualizada. Vinieron becarios a mi casa a organizar todo aquel guirigay conmigo, que es impresionante. Ahora hablaba con Javier Estella, viniendo de otros temas, y le decía, es que vamos a hacer un homenaje a Pomarón, padre e hijo, en La Mirada Tabú este año. Y le digo, Javi, esas cintas las tendré en el trastero de mi hermana de Zuera. Tengo todo el cine aragonés. Joder. Y esto se lo he dicho a todos los gobiernos que han pasado, gobiernos de Aragón, diputaciones, ayuntamientos, a todos les parece maravilloso, pero ¿quién mete mano a un inventario? Es un proceso que antes era muy caro, ahora no es tan caro, ahora se ha democratizado mucho, se puede digitalizar, se pueden pedir permisos, se puede hacer una base de datos de uso público y luego de uso de investigadores. Claro, pero si es que está ahí todo. Sí, está hecho. Está hecho, hay que organizarlo con gente de archivos, bibliotecarios, bibliotecarias, gente de patrimonio. Gente que sepa organizar archivos conmigo, yo encantada. Hay que programar bases de datos, que tiene una dificultad de programación simplemente. Pero claro, del 2003 a ahora hemos avanzado mucho, entonces es más fácil. Pues ahí está. Ahí está. Está todo en mis discos duros y en mi ordenador. Sí. Bueno. Y Javi también me lo dice muchas veces, pues ahí se va a morir, no sé, espero que no, mía, crucemos los dedos. Esperemos que no. Mira, yo me pongo a veces notas que luego casi no las miro, ya lo ves que no las voy mirando, pero me había puesto una vez y digo, ¿por qué no se ha afianzado con alguna institución? Bueno, pues eso. No ha sido posible, no porque no les gustara, sino porque yo creo que es que hacer archivos no es tan grato como hacer grandes eventos. Claro. Lo digo con todo el cariño. Pero son necesarios. Pero son necesarios en el archivo. ¿Quién seríamos? En la memoria de lo que hemos sido. Claro, mira, tiene, y luego, claro, son mejorables, porque yo cuando lo hablo a veces con los responsables allí en el ayuntamiento, pero afortunadamente en su momento decidieron hacer el archivo municipal y la hemeroteca. Menos Además mal. de hacerlos digitales y poder acceder. ¿Que se puede mejorar? Sí, porque a lo mejor lo han etiquetado las fotos no expertos, sino becarios que están en ese momento y poner escena callejera.
Eso es. Eso no aparece. Cuando vas Eso a buscar es. una casa no te aparece, pero ahí está. Y lo van mejorando y van cambiando cosas. Tú eres un apasionado de los archivos, entonces sabes de lo que hablamos perfectamente. Yo he tenido unas cuantas reuniones allí y he ido y he estado con el jefe de servicio allí según estaba escaneando cosas y periódicos, y es una cosa que siguen haciendo de forma artesanal por cariño y por empeño en que eso se quede para los ciudadanos. Y para mí, vamos, siempre los felicito, hasta públicamente en algún artículo en Heraldo lo he escrito, porque me parece una labor fundamental. Joder, porque esto que tiene ya una buena parte del trabajo hecha, no. Bueno, sí, pero en cualquier caso, fíjate, ya no es solamente que a mí me llamase la atención y que consiguiese ver cosas, además, ya no solamente de nuevos autores, sino de presentes, digo, de históricos. Gente sí, claro. Fíjate, incluso trabajos que pudieran ser anecdóticos, y fíjate, yo me acuerdo de Eduardo Laborda. El Bonanza lo vi allí. Por ejemplo. Qué bonita pieza. Claro, y entonces decía, a ver, sí, mira, quiero ver el Bonanza en no sé qué, en no sé cuántas. Y claro, a mí me parecía fascinante, por decir, joder, no es lo que te ponen en la televisión. Claro, pero todo eso es porque yo fui a la Mediateca de Caixa en Barcelona y vi ese modelo y dije, esto, una vez que pude hacer travesía, lo vamos a hacer aquí. Claro. A lo que tengo que decir que también contribuyó mucho Emilio Casanova, que digamos tenía esa visión también avanzada de cómo hacer, de cómo organizar aquello también. Sí. Bueno, pues mira, aquí me parece que algo de esto de la memoria dentro de la memoria, hemos hablado de esto en algo que intenta quedarse como piezas para la memoria. Claro. Esto, ojalá hubiese un buen entrevistador aquí y dijeran qué fino ha quedado todo. Pero oye, el que está es el que está, y en cualquier caso lo que sí que va a quedar es tantísima gente que ha trabajado todos no van a poder estar aquí, indudablemente, pero sí que se ha hablado al final de casi todo el mundo, ¿no? Se está hablando de casi todo el mundo. Entonces, bueno, yo le doy mucho valor a esto que estáis haciendo, precisamente porque me gusta preservar la memoria, ¿no? Claro, es qué un importante. Wild track de travesía. Eso, Wild track de travesía. Bueno, iremos hablando según surja, porque claro, has dado cursos, lo que decíamos, formación. Bueno, pues cuando vaya surgiendo vamos hablando, ¿no? Pero que está en el Instituto Cervantes, ¿no? En Bruselas. Bueno, fíjate, o decir, en Barcelona. Has estado en muchísimos sitios dando en el Parlamento formación. Europeo, de un curso de Buñuel. Claro, es que justo ahora iba a ese puntual de Buñuel, porque Buñuel es una constante, ya te has nombrado allí, en Europa, digamos, pero partió la cosa en Casalac, has comisariado exposiciones de Alejandro, de Julio los Alejandro, olvidados, sí. de Julio Alejandro, perdón, de los olvidados, etcétera, ¿no? ¿De dónde surge? Bueno, mi pasión por Buñuel surge de ver el cine de Buñuel en la Filmoteca. Claro. Así de sencillo. Y luego empezar a leer sobre Buñuel y a averiguar sobre Buñuel. Tengo no sé si tendré 4 estantes dedicados a Buñuel en mi casa. O sea, no sé si hay algo de Buñuel que no tenga. Me fascinó mucho también porque en el año 2000, cuando conocí a Emilio Casanova, él estaba haciendo unos montajes de vídeo para el centenario que se celebraba de Luis Buñuel. En Zaragoza se hizo un congreso de psiquiatría. Entonces él estaba montando todas las obsesiones, los traumas, las fobias, las filias, todo que hay en el cine de Buñuel, que es tan extenso y tan fascinante, para ese congreso de psiquiatría. Y a mí me impresionó mucho que los psiquiatras estuvieran debatiendo sobre el personaje de él o el personaje de Viridiana. Me pareció fascinante. A la par se estaba haciendo una exposición, que la estaba haciendo Emilio, los audiovisuales, con Amado Guerrero, en el Pablo Serrano. Y entonces me metí más de lleno, también a través de Emilio, en todo aquello, y empecé a tener una visión de Buñuel mucho más amplia e integrada. Y también es cierto que descubrí que Buñuel, muchísima gente hablaba de Buñuel y casi nadie había visto su cine. Eso ha sido una constante. Para hablar de un director tienes que haber visto su cine. Claro. Entonces intenté conseguir todo lo que pude para ver toda la etapa mexicana también, que era la más difícil de conseguir entonces, sobre todo en España. Y bueno, pues lo conseguí y entonces empecé a transmitir mi pasión por Buñuel. Así salió todo. Y en las clases. Y después fuimos al Centro Buñuel de Calanda, que se inauguraba, y ahí conocí que lo grababan José Carlos Ruiz con Emilio Casanova, aquel acto que estaba el príncipe, me acuerdo, que ahora es nuestro rey de España, estaba Mercedes Gaspar, estaba Javier Espada, bueno, les conocí allí, Javier Espada le habían encargado aquel centro, y empezamos a hablar. Y así surgió la colaboración con el CBC, exposiciones que comisarió Javier Espada y que yo documenté y coordiné. Entonces, de ahí salió ese comienzo y después,
muchísimas cosas que he hecho que no tenían ya que ver con el CBC, sino con... CBC, Centro Buñuel Calandar. Eso es, Centro Buñuel Calandar, sino con otras cuestiones. He programado muchísimos autores sobre Buñuel, he hecho que autores crearan obras específicas sobre Buñuel, en fin, ha sido Buñuel mi constante. Si preguntas a mis alumnos de cine que han pasado por mis clases, dirán, Vicky, en todas las clases, se acuerda en algún fotograma, aunque sea remotamente, aunque sea cualquier cineasta que no tiene nada que ver, esto me recuerda a Luis Buñuel. Claro. Se lo puedes preguntar porque se ríen ya conmigo. Ya te sabes todas las referencias que hay. De hecho, un chavalito que vino a mis clases con 16 años, que ahora ya tiene 25, y es profesor de filología y un cinéfilo empedernido, Andrés, en la Universidad de Zaragoza ahora, empezó no gustándole Buñuel, pero yo hablaba tanto de Buñuel que al final, en un curso que hizo, un máster en Londres, su tesis fue Viridiana. Oh, qué bueno. Entonces para mí ha sido eso, como decir, qué bonito, ¿no? Qué bien, qué bien. Fíjate, nombrábamos antes a Eduardo Laborda, casualmente porque fue uno de los cortos que vi en Travesía. Y a Eduardo Laborda, personalmente, y tenemos mucha amistad, lo conocí en un corto del año Buñuel. Efectivamente, aquellos que se hicieron en la televisión. Eso es, que estaba Avellanet... Germán Roda estaba. Sí. Había un director asociado a un... Exacto, a un artista. A un artista, eso es. Y a mí me tocó con Eduardo, yo como actor, con Eduardo Laborda. Sí, lo recuerdo. Empezamos la amistad. Sí, bueno, la verdad es que fue muy, muy curioso. Mira, por... Visiones de Buñuel. Eso es. Nunca me acuerdo. Yo siempre digo los cortos del año Buñuel. Visiones. Y se llama Visiones. Que lo he programado en Proyecto Aragón, en Travesía, bueno. Lo he programado muchas veces. Yo tengo varios. Sí, los eran 6. Eran 6 piezas. Sí, yo recuerdo que tengo Javier Paricio hacía una también, Germán Roda, no sé si La Mata. Iñaki Lacosta. Iñaki Lacosta, sí. Luego fíjate, en Tropi, luego ya dejó la dirección, que fue casi ocasional, efectivamente, sí. Y se dedicó ya a otras cosas, ¿no? Mira, como decíamos al principio, como es imposible abarcar todo, y desde luego sería un suicidio intentar hacer algo secuencial, diciendo, hiciste no sé qué, y el 2005 hiciste esto, y tienes estos 3 premios. Se calcula, yo calculo por decenas todo, los comisariados, los premios, los trabajos cada año, ya no en total, ¿no? Pero de alguna manera sí que te voy a ir dirigiendo un poco, a hablar un poco por bloques en alguna de las cosas, ¿no? Y yo creo que y descubrir personajes, que ha sido también lo tuyo. Y hay una beta, digamos, ¿no? de búsqueda de personajes relacionados con el cine en nuestra comunidad, en nuestra ciudad particularmente, ¿no? Y yo creo el primero, no sé, a lo mejor me equivoco, el primero que tengo yo localizado, que fue Ramón versus Greta, ¿verdad? Con Perdiguer. Que luego, de hecho, posteriormente ya más reciente, haces un trabajo también con Perdiguer. Pero, ¿con qué intención? ¿Hay alguna intención de darle continuidad a esa recuperación de personajes? ¿O en ese momento es decir, mira, esta historia que es curiosa de Perdiguer con su fetichismo, mitomanía más, en este caso, ¿no? De coleccionista. Claro, sí, yo como soy coleccionista también, fue una historia que me interesó mucho, ¿no? Ahí con todos sus papeles, sus libros. Maravilloso, Ramón. ¿Qué me cuentas de...? Pues mira, en realidad la intención nació en Travesía. Porque como descubrí que había joyas, como yo decía, hay joyas en lo alto del armario y debajo de la cama de cine aragonés. Claro. Vamos a descubrirlas, ¿no? Entonces fue tan apasionante el trabajo, y el trabajo de documentación sistemática de ratón de biblioteca, para que me entiendas. A mí siempre me gustó mucho el trabajo también de laboratorio, cuando hacía ciencias, de descubrir, en silencio, catalogar. Bueno, ¿sabes de lo que te hablo? Para mí es fascinante, otra gente se aburre mucho. Yo, vamos, es mi divertimento preferido casi. Pipas, sí, es como que nos encanta esto. Sí. Es un poco locura, muy intenso, pero es lo que es. Entonces, digamos que la semilla de descubrir ya la tenía yo. O sea, tenía yo las ganas, la curiosidad, ¿no? También. Entonces, cuando hice Travesía, descubrí quién era Manuel Rotellar, que en realidad es el primero. Aunque en el tiempo no lo acabara el primero. Ah, vale, por eso, porque no tenía en línea cronológica, lo tenía más efectivamente. Adelante. Sí. Pero Rotellar es el primero. Hablamos de Rotellar, si quieres. Hablamos primero. de Rotellar, sí, que es tan importante. Me parece un personaje fascinante. Además. Es un personaje fascinante, autodidacta, en esa España tan dura. Este tipo era mecánico o algo así, ¿no? Bueno, estaba en la algodonera, en Zaragoza. Sí. Era luego mecánico, hacía de todo. Pero era un cinéfilo empedernido. Iba al cine que proyectaban los Sánchez Millán y les pedía fotogramas, estos fotogramas que al empalmar las películas de cine se cortaban y se perdían, y se iba haciendo una colección de fotogramas que es la que tiene Filmoteca de Zaragoza ahora.
¿no? sí, sí. Fue protagonista de los cortos de Pomarón, de Duce. Claro. Bueno, El Rey, por ejemplo. El Rey, maravilloso, creo que lo he nombrado aquí alguna vez. Bueno, O sea, que sale ahí en ese sitio de, no escombrera, sino de desguace, Sí, digamos, desguace, al lado una del río. chatarrería, sí. Sí, y encuentra ahí su corona. Su corona. Es totalmente actual ese corto. Bueno, lo vamos a poner en La Mirada Tabú. Yo lo he visto de vez en cuando. Este año en qué homenaje bueno. a Pomarón. Sí, bueno, estupendo. Es maravilloso ese corto. Entonces me fascinó mucho la figura de Rotellar, también alguien muy incomprendido, también alguien a quien le habían encargado el Festival de San Sebastián libros de cine, el cine y la República, el cine Florian Rey, el cine Buñuel, el primero que entrevista a Luis Buñuel cuando vuelve a España, fíjate. O sea, me parecía tan fascinante que quise hacer algo y además tan injusto su final, que tiene un tumor cerebral cuando por fin le nombran, que era la ilusión de su vida, director de la Filmoteca de Zaragoza, el primero. Un señor que trabaja en la algodonera. Además, nombrado por méritos. Indudable, sí, no sí. por cualquier otra cosa. Ni por amiguismos, ni por enchufes. Bueno, entonces yo le quería honrar a Rotellar. Y como ya había estado en muchos procesos, porque yo había hecho mucha documentación y producción para Carlos Gil Roig, no sé si lo conocerás, un videoartista que venía de Nueva York, pero que era de Zaragoza, no. para quien hice muchos trabajos, para Emilio Casanova, había estado con Nanook. Entonces dije, pues este lo cuento yo. Me animé. Y esa es la historia. Entonces, en medio apareció Perdiguer. Pero es cierto que fue Rotellar la semilla. Y yo ya empecé con mi lista. No fue algo de casual. O sea, yo tengo una lista todavía de gente que nunca abarcaré. Que nunca terminarás. Imagínate, porque hacer cine es complicadísimo. Pero yo quería recuperar a todos esos personajes. Claro, fue buenísimo. Sí, Perdiguer además es, por otro personaje. Bueno, de Perdiguer me hice muy amiga. Fíjate. Siempre decía, el tiempo es oro, Vicky, tú no tienes casi, vamos rápido. Me hacía muchísima gracia que me decía eso siempre. Y así sigues, efectivamente. Así sigo. O peor, seguramente peor. Mira, también por ir haciendo, recogiendo cosas que no se nos escapen, sé más o menos con quién trabajas actualmente. Sí. Pero en esa época, ¿quién era tu equipo de confianza, de cámara? Yo trabajaba con Nanook. Pero solo con, con Nanook lo tenía claro. Y con José Carlos Ruiz también. Eso es, con José Carlos Ruiz. Pero José Carlos Ruiz es verdad que sobre todo en producciones compartidas. Ajá. Vale, José Carlos Ruiz Cantarero, actualmente Morrosco, entonces no era blanco, entonces era negro. Eso es. Ahora es Morrosco blanco, ¿no? Ha salido y vamos a ir trufando un poco esa grabación de ese rodaje de documentales, que hay unos cuantos y muy interesantes. Con estos eventos tipo Travesía, has nombrado antes Proyecto Aragón, y Proyecto Aragón es otro gran evento que, por otro lado, hablando de premios, y aunque no detallemos cada uno, te dio muchísimos premios también. Sí. Travesía te dio varios y Proyecto Aragón se multiplicaron, yo creo. Sí, claro, es que era una programación. Cuando acabó Travesía, me llamó Rosa Borraz, del Ayuntamiento. Sí, que era la concejala de Cultura del Ayuntamiento. Una mujer interesadísima por la cultura, que sigue viniendo a todas las cosas que hago, tengo que decir. Y ella quería trasladar, es la que realmente intentó que hubiera una videoteca en el Centro de Historia, que era entonces no de historia, sino de historia, y que esa videoteca que habíamos hecho en Travesía se trasladara y aumentara, que es la idea que llevaba yo, pues se la conté, le encantó y lo intentó. Fue imposible, por muchos motivos que no vienen a cuento. Entonces nos dio tanta pena a las dos que dijo, bueno, ¿cómo lo podemos continuar? Y le dije, pues mira, como queríamos hacer un inventario, vamos a hacer un programa que se llama Inventario. Entonces, ese programa llamado Inventario, que duró 4 o 5 años, en el Centro de Historia, donde trajimos los primeros talleres de videojockey de Zaragoza, no existían aquí, los primeros talleres de animación y de videodanza, Pablo Llorens, la videodanza con la programadora de Metrópolis. Bueno, era fantástico. Pero es verdad que se fue Rosé, aquello se acabó realmente. Y entonces me llamó la Fundación CAI, Antonio Abad, gran amigo, con Olga Julián, que estaba empezando con él, gran amiga. Y me dijeron, nos gusta mucho lo que haces, pero vamos a hacerlo solo de Aragón, porque Inventario iba más a lo internacional en ese momento, iba a todo, era como más ambicioso. Entonces fuimos a lo Aragones de nuevo, y ahí estuvimos 12 años y luego coleó Proyecto Aragón, porque claro, cerró, las sedes de la Fundación CAI fueron cerrando, sobre todo la CAI Luzán, que era el centro neurálgico, y también se fue extinguiendo todo eso económicamente, en fin, fue residual. Y programamos todo el año, menos en verano, entonces era insostenible aquello. O sea, ya era insostenible de partida, porque yo, como dice Pepe Melero, donde hay que perder dinero, ahí está Vicky. O está Pepe, pues lo mismo. O sea, me encanta la frase de Pepe.
ahí estamos. Elemento. Sí. Muy amigo también, Pepe. Sí, sí, sí. Bueno, de hecho, y Antonio Abad, o sea, no puedo decir amigo porque pero vamos, nos saludamos con mucho afecto, con esos abrazos que da cuando te encuentras, porque nos ha programado muchas veces con cosas teatrales, etcétera. Maravillosa persona, uno de los mejores gestores culturales que ha dado Aragón, vamos, te diría yo. Se tendría que multiplicar, de estos que decía, bueno, cogedle por favor algo para clonar, para que siga habiendo gestores como ha sido Antonio Abad en todos estos años, ¿no? Tienes trabajos curiosos y muchos de estos que son de, lo que te digo, de personajes, ¿no? Y pues dices, pues está Paco Raval, que es un personaje conocido, y dices, pero claro, de repente yo recuerdo cuando empecé, ya supe que íbamos a charlar hoy, dije, hostia, ¿quién es este tipo? Porque yo esto no lo vi en su momento, ¿no? Alfredo Gaudés. Alfredo Gaudés, maravilloso. Pero que era alguien que estaba en el albergue o en alguna historia, mira, ¿verdad? Esta historia. A raíz de Proyecto Aragón, es verdad que yo hablé con muchísima gente. O sea, en Proyecto Aragón, es que, claro, era tan vasta la programación que conocía a todo el mundo. Yo en Proyecto Aragón pasaba todo Dios, porque además la Cai Luzán es que era tan fácil, lo tenías ahí, entraban, y luego era tan cómodo, tan bonito, se estaba tan bien, era tan especial todo tan amable. Sí, los primeros cortos de Pilar Palomero, proyecté ahí, o sea, bueno. Entonces, de repente, el que llevaba el albergue, Gustavo Jiménez, un día pasó por Proyecto Aragón y me dijo, mira, tenemos un personaje muy interesante que igual te interesa. Bueno. Entonces, fui una mañana a conocerle y era un residente fijo del albergue, que no es lo habitual, le habían dejado, que había sido un homosexual años 50, 60, bueno, 60, 70, que en España lo había pasado muy mal. Que la ley de maleantes, de exacto, maleantes. Exacto, se había ido a Holanda, había pintado en la calle muchos años, había vuelto a España, pero en unas condiciones físicas y psíquicas ya no tan buenas, ¿no? Sí. Entonces le habían acogido en el albergue y él, todos los trapitos de cocina, todas las telitas, todas las sábanas, todo lo que cogía, empezaba a bordarlo con colores. Su paguita, que era pequeñísima y se la administraban, era para comprar hilos en los chinos de colores y agujitas y tal para bordar. Sí. Y hacía, que falleció ya, unos cuadros maravillosos. Maravilloso, era arte surrealista bordado. El cartel, de hecho, era fantástico. Era un bordado de ¿verdad? Sí. ese pez tan bonito. Entonces empezamos a pensar qué hacer con eso. Y pensamos en hacer una exposición que la hicimos en la Biblioteca María Moliner y que luego se llevó a la Expo, porque luego vino la Expo y ahí se llevó. Hicimos un catálogo y luego hicimos un vídeo, un corto, sobre Alfredo Gaudés con Emilio Casanova y Javier Estella. Recuerdo con Javi estar grabándole, yo me sentaba al lado de Alfredo, cantaba mientras bordaba y yo me sentaba, le sacaba un café de la máquina que le encantaba, un chocolate y nos poníamos ahí a hablar al sol y Javi iba grabando. Y así estuvimos mucho tiempo. A veces le decía a Javi, no me grabes, ¿tú qué haces aquí? A veces de repente estaba encantado con nosotros, a veces no quería hablar. Sí. Fue un proceso complejo. Luego llegué a hacer una entrevista, y una entrevista en la que era legible lo que decía. Y bueno, fue recuperar un personajazo de la nada. Sí, sí. Yo me he encontrado gente por circunstancias también que he acudido alguna vez al albergue y gente muy curiosa, súper culta, que veías, decías, jo, qué mal le ha tratado la vida a esta persona, y lo veía siempre con un libro, porque es verdad que hay personas muy pocas, pero hay personas, es para transeúntes, yo creo el tope es como 2 o 3 días. Muy, o una exacto, cosa así. Porque es para transeúntes, es gente que va de paso, pero hacen excepciones. Y por ejemplo, una excepción que conocí era un tipo que era, pues habría sido maestro, seguramente, o alguna cosa así, un tipo mayor, iba muy arregladito, muy humilde, y ahí estaba siempre con su libro al sol, leyendo, no se relacionaba con el resto y estaba leyendo continuamente, ¿no? Ahí yo me di cuenta que todos podemos estar ahí, al otro lado, fácilmente, porque la cabeza nos haga un clic, porque nos haya pasado una cosa muy dura en la vida y de repente no lo puedas asimilar y de repente te veas solo y en la calle, ¿no? Y entendí muchas cosas. Me sirvió mucho de experiencia personal. Pues este no lo he visto, ya me dirás si hay alguna manera de verlo, porque no lo encontré. No está en abierto. Pues igual no está, yo te lo mando, no te preocupes. Vale, pues ese lo quiero ver. Sí. Mira, acabas de nombrar la Expo y hemos nombrado a Buñuel, y como cada X tiempo aparece Buñuel tiene un espacio por ti también en la Expo, ¿verdad? Sí, me acuerdo que me llamó Paco Ortega. Y me dijo, Vicky, hay posibilidad de que hagas algo de Buñuel. Y yo, bueno, para mí fue un regalazo, gracias a Paco Ortega, tengo que decir. Y es cierto que me dejaron total libertad y yo diseñé un espacio que sobre todo era una parte de programación, pero sobre todo lo más bonito que hicimos fue una obra multidisciplinar
con Pedro Rebollo, que en paz descanse, de actor. Joder, qué fenómeno, vamos. Ingrid Magriñá, en la danza. Es muy amiga. Yago de Mateo, videoartista. Y Lorsa Safras en la música. El guión y la dirección era mía, y lo que hicimos fue, o sea... Perdón, esto fue Ahora sí que muero. Para la expo, Ahora sí que muero. Eso. Y lo que yo pensé es que había hecho en Casalac una instalación efímera de un día sobre Buñuel, donde habían participado muchos artistas. Y esa instalación yo la diseñé con los pasos de la Semana Santa, La Pasión de Buñuel, ¿no? Se llamaba. Entonces yo pensé en aquella estructura que tanto me gustó y que fue efímera, fue... Por allí pasó desde Ángel Gonzalvo hasta Pierre de la, o sea, todo Dios haciendo obras sobre Buñuel, maravilloso. Virginia Ardiz haciendo de actriz, o sea, maravilloso. Compañera de promoción en la Escuela de Teatro. Yo iba a la EGB con Virginia, Joder, tenemos la misma edad, era bueno, mi compi. Fuentes. Exacto, era mi compi. Su madre era nuestra profe. Bueno, claro, sí, sus padres, los dos eran profesores en el colegio allí. Y David Ardiz, que era 2 años más, era el líder compañero del colegio. Sí. Pero qué bueno. Sí. Eso no Entonces, sabía. bueno, basándome en aquella experiencia de Casalac, hice la estructura para Ahora sí que muero. Y fue una estructura en la que, cogiendo todos los textos de Buñuel, estudiando mucho a Buñuel, que ya lo había estudiado, hice un guión en el que Pedro Rebollo va desde el Buñuel joven hasta el Buñuel que muere, y hay un elemento que es la mujer y los cambios que tiene la mujer en el cine de Buñuel, desde la mujer objeto, la mujer niña, con la que empieza a jugar al principio de la obra de teatro o de la obra, hasta el final, que es Viridiana, que le coge como una Virgen de la Piedad mientras él fallece. Porque es que Buñuel, cuando falleció, dijo: ahora sí que me muero, le dijo a su mujer en el hospital. Es la última frase que dijo. Fíjate lo lúcido que era este hombre. Sí. Entonces esa es la frase final de él. Y entonces el fondo, como no teníamos, había presupuesto limitado, en vez de ser un escenario, teníamos, era muy sencillo el escenario, muy minimalista, pero proyectábamos todos unos montajes que realicé sobre Buñuel, acordes con lo que se decía, con música en directo, y Yago de Mateo grabando en el escenario y proyectando también a los actores. Bueno, fue maravilloso. Después lo replicamos y llamé a Alfonso Pablo para que hiciera una dirección ya más teatral, y lo replicamos en el Joaquín Roncal, y es una experiencia preciosa, pero que nadie entendió a la hora de programar, porque no sabían si era cine, si era teatro, si era el qué es esto. Entonces es verdad que sobre todo Zaragoza para eso, Huesca siempre ha ido más adelante con periferias, así, ¿no? Pero es verdad que Zaragoza para eso ha costado más, y Aragón en general. Y es una experiencia que duró muy poco, pero que fue fantástica. Oh, qué bueno. Hablando de Huesca, hay otro, no sé hasta qué punto estabas involucrada, pero sí que sé que has tenido relación documentando para la Fundación ACIN. Claro, sí. Yo tengo mucha amistad con Víctor Juan, que es uno de los guardianes, o no sé cómo se llaman, de la Fundación, ¿no? Sí. Claro, a mí me parecen unos personajes tan fascinantes, toda la familia, Conchita Monrás, Katia, Sol, y el padre, Ramón. Entonces, claro, investigar sobre ello, buscar recursos, localizar recursos para aportarlos a la Fundación, entiendo que esa ha sido tu labor, o no sé si estás todavía... Sí, yo soy la que hace las redes de la Fundación. Ay, qué suertuda. Sí. Bueno, te cuento, la historia vino porque Emilio Casanova les propuso hacer la recopilación de Ramón Acín a la familia, porque Katia Acín dijo que le presentaran a alguien para que hiciera aquello. Ella quería, antes de morirse, toda la obra de su padre unida. Claro. Katia era un fenómeno de la naturaleza, era maravillosa. Y entonces, no sé de qué manera, no recuerdo ahora cómo le juntaron con Emilio, y Emilio les propuso hacer La línea sentida, que es el gran trabajo sobre Ramón Acín, que era un CD-ROM, en ese caso, lo hicimos Jesús Lou, y yo nos íbamos durante un año al Museo de Huesca, todas las mañanas, a escanear y documentar todo Ramón Acín. Claro. Desde papeles donde había dejado todo. Sí. Y eso lo hicimos con Paz Cantero, que entonces estaba en el Museo de Huesca. Fue un año fantástico. Ahora eso solo sí por las mañanas y poco rato, porque Huesca tiene sus restricciones. Sí, lo sé. Entonces nos costó mucho. Pero al final hicimos eso, y después lo vio por fin Katia antes de fallecer, de un cáncer más prematuro. Y después eso se volcó en una página web que fundaron los hijos de Katia, junto con los hijos de Sol Acín, pero sobre todo los hijos de Katia, Ramón, Katy, Conchita y Ana, y Fernando. Y bueno, yo he estado con esa familia todos los veranos de mi vida. Toda la documentación que no estaba en el museo la tenía Conchita primero en su casa, ahora la tiene Katy en Barbastro. El otro día estuve con Katy en Barbastro. Soy muy, muy amiga de la Fundación.
Y ella son fue, perdona, maestra en la Universidad Laboral o algo así, sí, maestra, ¿verdad? es que Katia, una vez que falleció su marido, decidió hacer lo que nunca había hecho, que es hacer bellas artes, y se fue a Canarias a hacer bellas artes con todas las jovencitas. Era una mujer fantástica. Hizo unos grabados maravillosos que se han hecho exposiciones dentro de la fundación, que hemos documentado. Y tengo que decir que si Ramón Acín era una gran persona, que a mí me parece un hombre bueno, como dice Víctor Juan, en el puro sentido de bueno, como decía Machado, la familia es igual. O sea, son fantásticos todos. Y guardan la memoria viva de Ramón Acín. No, qué bueno, qué bueno. Mira, de vez en cuando metemos como unidades didácticas que digo para decir, bueno, cómo trabaja cada persona. Cuando tú te enfrentas a un documental, que ahora iremos viendo algunos más, al final no nos da tiempo a casi nada, porque ya vamos en la última franja, digamos, de la charla, ¿no? Pero ¿cómo te lo planteas? Es decir, cuando coges a un personaje, pues que te ha llamado la atención a través de travesía, dices, mira, de este hombre voy a investigar, ¿no? Pero ¿cuáles son tus pasos de trabajo y cómo delegas también o cómo subcontratas, digamos? Delego poco. Me consta. Delego poco. Es mi gran cosa a superar, quizás, ¿no? Claro, siempre con presupuestos bajos, haciendo cine documental, pues muchas veces no puedes delegar, esa es la realidad. Claro. Y cuando puedes, pues ya te has acostumbrado tanto a hacer multitask también, que ya me sale más rápido. Me sale más rápido, que a no ser que sea gente como tú. Porque es verdad que tengo que decir públicamente que no he encontrado una persona que haga documentación tan bien anda. como Luis Rabanaque. Sí. Que lo buscaba. O sea, lo buscaba con candil y ya di contigo. Oye, pues muchas gracias. Nada, un placer. Entonces, pues yo lo que me planteo es que esa lista de personajes que empezaron siendo hombres y luego pasé rápidamente a mujeres, porque si había grandes olvidados, las grandes olvidadas de los olvidados son las mujeres, sobre todo de comienzos del siglo XX. Mi leitmotiv era María Moliner, para empezar, porque documenté una serie para Aragón Televisión que se llamaba Estampas, que hizo Emilio, y yo documenté los 50 personajes. Solo había 4 mujeres. Entre esas 4 mujeres estaban María Moliner, Raquel Meyer, Elvira de Hidalgo, las 3 que he hecho. Sí. Claro, me fascinaron las vidas de todas. Y después estaba Pilar Bayona, que es así que la hizo Emilio. Y luego mi lista fue aumentando. Félix Romeo me habló de Natividad Zaro. Claro. En fin, fue muy bonito, ha sido muy bonito siempre el proceso. ¿Cómo lo hago? Pues primero comprándome todo lo que hay, leyendo todo, contactando con los familiares vivos si existen, con los expertos y expertas, y armando pues un poco lo que quiero contar. Entonces eso es un proceso previo antes de pedir financiación ni nada, porque claro, son procesos muy largos. Claro. Y eso pues en tu tiempo libre de trabajo, claro. o no libre, quitando horas de sueño. Y después ya pues lo que decido es recuperar ese personaje. Soy muy intensa también, y es verdad que hay muchísima información que yo trabajo que luego no está plasmada, porque en una hora y algo no da tiempo. La labor de síntesis es una de las cosas más difíciles en el cine, que he ido aprendiendo con el tiempo, Yo por supuesto. No pues luego lo bueno siempre ve 2 veces bueno, que decía mi madre, es verdad, pero es verdad que es muy difícil. Y sobre todo lo que me interesa, yo no hago producciones muy caras, es verdad, porque las posibilidades que tiene cada una al final son las que son. Yo soy bastante realista, tampoco quiero hipotecar mi vida, para que me entiendas, ¿no? Y también con las posibilidades mías de chica de barrio. Bueno, entonces llego a documentar ese personaje y sobre todo a sacarlo a la luz. Que luego, a partir de ese trabajo mío, hay ficciones, hay series, yo encantadísima, hay libros, lo que sea, pero yo quiero sacarlo a la luz, porque si no se va a quedar ahí en el cajón. Entonces lo que quiero es contar y mostrar esa maravilla al mundo, Elvira de Hidalgo, la Pigmalión de María Calas. Claro, dices, ¿de dónde salió esta señora? Raquel Meyer, que es la última que no he estrenado oficialmente, un personajazo, pero María Moliner, es que no había nada de María Moliner. Y claro, es la gran heroína de la lengua española. Entonces, desde Paniza al mundo. Mi intención y mi obsesión, es cierto, es como mostrar esos personajes al mundo. Mira, además, te decía antes lo del equipo, pues también por recuperarlo, después nos vamos saltando muchísimas cosas, ¿no? Pero también por el equipo más o menos actual, porque por así vamos nombrando a profesionales. Claro, hay varios amigos míos en ese equipo, no sé, Sergio Duce, por ejemplo, Duce, que hace animaciones, cabeceras, increíbles. Sí, maravilloso. Fernando Medel.
Fernando Medel, al que adoro, venía hablando ahora con Jorge cuando me traía en el coche hasta aquí, de Fernando Medel y de Carlos Navarro. Carlos Navarro era el siguiente que te iba a nombrar. Son mi familia, ya. Claro. Y Virginia Maza. Y Virginia Maza. Sí. Bueno, Virginia Maza no la hemos nombrado antes. Cuando has dicho los Nanú, Virginia Maza estaba... Fundamental. Cuando digo otras veces, cuando dicen, no sé quién va a tal sitio, digo, estaba condicionado en el edificio, ya estaba. Exacto. Pues Virginia, cuando se creó el audiovisual aragonés, ya estaba. Ya estaba. Sí. Maravilloso equipo, que es ya como mi familia. Ahora también se han unido Alfonso y Carol, a veces Alberto Belenguer también, pero sobre todo yo cuento con ellos y con Álvaro Mazarrasa en la edición. Entonces es mi equipo, es un equipo pequeño, es verdad, pero es con el que nos llevamos muy bien, porque yo descubrí en los primeros rodajes a los que iba, que yo no era la directora, que había muchos gritos, que había muy mal ambiente, que había muchísima tensión, y yo dije, cuando yo dirija, esto no va a pasar. Y no ha pasado. Y de eso estoy muy orgullosa. También de mis equipos llenos de mujeres, como en la Ciudad de las Mujeres, dentro y fuera de la cámara. En mis equipos de festivales ha habido siempre también muchas mujeres, de forma natural además. O sea, no pensando en tengo que ser equitativa e inclusiva, que también, pero sino de una forma natural y orgánica, porque soy de familia de mujeres. Pero este equipo que hemos nombrado es masculino, y hay otros equipos femeninos, ha habido de todo. Pero siempre ha sido buen ambiente. Y si yo he detestado que no he querido trabajar con esas personas. No, es verdad que no cuadras con todo el mundo, cada uno tenemos un carácter y hay que llevarse bien, pero yo trabajar para sufrir, ¿no? Que ya bastante sufrimos en el proceso, claro. Sí, claro. Entonces, bueno, son unos profesionales fantásticos. Le decía ahora a Jorge, yo es que primero ya me conocen lo que quiero y cómo soy. Hace falta hablar muchísimo menos, que ya solo es que me leen el pensamiento, sobre todo Carlos Navarro, que es fantástico, claro. Y le digo, tú eres perfecto, no sé qué fallo tienes, y chico. Buena persona, rabia. Perfecto en todos sentidos. En todo. Parece un crío a estas en todos alturas. Todos sentidos. Y es verdad que soy feliz trabajando con ellos. Eso es lo más bonito del proceso, las personas. Joder, estos tres, y Virginia, los 4 y más que hayas nombrado, ¿no? Algunos de ellos entran dentro de mis mejores amigos, o sea que fíjate. Muchas piezas que se van quedando por el camino. Me hubiese gustado hablar de ellas. Alberto Sánchez es otra de las importantes, con ese primer perfil que hablábamos antes, de rescatar gente del cine. Fue el segundo, después de Rotellar. Claro. Tenía la ELA. Yo era ya muy amiga de Alberto, le iba con él al Festival de Huesca, en fin, venía a todas mis proyecciones, siempre su risa en la sala llenaba. Y yo le eché mucho de menos cuando falleció. Entonces me dijo, mira, tengo ELA, como sé que me quieres grabar, vamos a hacerlo ya. Y yo dije, vamos. Recuerdo que una botellita de agua grabamos en el ICE de la universidad y recuerdo lo mal que lo pasó. Y ya estaba en los comienzos. Y sin embargo, bueno, pues lo pudimos acabar. Y es un homenaje que él no vio ya, por desgracia, que vio su hermano y sus sobrinas. Pero bueno, sí, mucho le quise también. Pues otra constancia que queda, ¿no? Fíjate, pasaremos muy por encima de algo que es tan actual, pero que lleva ya tantos años como es la mirada tabú, que ya la has nombrado antes, por eso que ya sabemos lo que es un festival internacional. Es el niño de mis ojos. Claro, por eso yo sé que es especial para ti, pero como habría que dedicarle demasiado rato, bueno, yo creo que ya es bastante público. Pero fíjate, hay un cortometraje que creo que es codirección, ¿no?, con Gaiska, que es el Por qué escribo. ¿Tú llegaste a coincidir en Silos con Félix? O sea, ¿surge de allí la relación del barrio? Porque él era de... No, o sea, yo le conocí a él, porque Félix era imposible no saber quién era. Sí, era imposible, tanto arrollador. Física como personalmente su energía, claro. ¿no? Pero lo cierto es que nos conocíamos más de refilón. Fue años después cuando le empecé a conocer más a través de escritores amigos, ¿no? También. Y en ese proceso es cuando ya nos hicimos más amigos. En el homenaje que le hicieron en el Teatro Principal, en el hall del Teatro Principal, que Luis Alegre leyó, ¿Por qué escribo?, yo era un texto que no conocía. Entonces me quedé tan impresionada, estaba al lado de Gaiska Orresti, de pie, al fondo estábamos los dos, y le dije a Gaiska, tenemos que hacer algo sobre Félix, ¿qué te parece? Y me dijo, venga. Y así salió, tan natural. Qué bueno. Y además él iba mucho a una calle, o sea, a un bar que se llamaba El Paso, en la calle Santiago Rusiñol, donde yo vivo hace ya años, y entonces grabamos en mi calle, me hizo mucha ilusión aquel corto con Jorge Usona haciendo de Félix, un corto de documental y animación. Yo estuve en la presentación del Centro de Historias, no creo que ya era de historias. Entrevistamos pues desde a Ismael Grasa, a Miguel Mena, en fin, a muchos amigos de Félix, y era de los primeros cortos que eran documental y animación que se hacían.
Muy curioso, sí, bueno, y este está enorme en todos los sentidos. Usón está enorme haciendo... Con maquillaje de Virginia. Claro. No, es un trabajo Y Ana muy San bonito. Agustín en el vestuario. Eso es, sí, también. Compañera a dos naves de aquí, cuando grabamos el Oregón, es a dos naves de aquí. Sí. Claro, lo dicho, Aragón rodado, decir, bueno, pues cada uno necesitaría un espacio para hablar de él. Pero mira, otra de las personas que son también una constante, por lo menos en los últimos años, es Alberto Sabio, que es guionista de varios de tus trabajos. Sí. No sé si el primero en el que trabajas con él es el de María Domínguez. Sí, eso es. La Fundación María Domínguez, que eran Javier Fernández, que era el delegado del Gobierno de Aragón en Zaragoza. Sí, lo conozco. Yo le conocía porque me llamó para ser jurado de un concurso fantástico de guiones donde se daba, entonces ya creo que eran 9.000 euros solo para guión. Eran 3 o 4 guiones. Le dimos uno al primero de Ignacio La Sierra. Oigo. Petanca se llamaba, creo. Sí. Fantástico, sobre el papel y era fantástico. Qué bueno. Y estaba con Antón Castro jurado, en fin. Entonces, como me hice muy amiga de Javier y seguimos siendo. Y entonces cuando hizo la fundación con Alberto Sabio y otra persona más, me llamaron, me dijeron, mira, esta mujer... haznos algo de 5 minutos para la web. Entonces, claro, me dieron el libro de opiniones de mujeres que escribió María Domínguez, me enseñaron el artículo de Rosa Montero y me enamoré literalmente de María Domínguez. Entonces les dije, vamos a hacer una cosa más larga. Hay que recordar, para quien no sepa, la alcaldesa, la primera alcaldesa de España. De la Segunda República. Sí. Eso es, y alcaldesa de Gallur. Gallur, sí. Una mujer autodidacta, una mujer que sufre malos tratos, una mujer fantástica. Que la mataron por sus ideas, vamos, nada más empezar la guerra civil. Una mujer que tenía vocación de maestra, sobre todo, de enseñar y de también de una mujer muy avanzada para su tiempo que quería que las mujeres votaran, que se pudieran divorciar, en fin, cosas que otras mujeres, incluso intelectuales, mucho más cultivadas, digamos, que ella, decían que no. Que la mujer era manipulable por sus maridos, por los sacerdotes, pero María Domínguez decía que si nunca se le daba la oportunidad a la mujer de votar y de pensar por sí misma, pues nunca lo haría, ¿no? Se convirtió en un mediometraje que ganó en el Festival de Málaga una biznaga de plata. Sí, Así es tela, que por eso. María Domínguez para mí es muy, muy especial. Claro, es que y ahí empecé el trabajo con Alberto. Eso es. Que nos saltamos en sitios en los que has tenido pues una presencia importante en la Seminci también, por supuesto, en San Sebastián, en Málaga, o sea que bueno, claro, por eso digo que nos saltamos cosas que aunque sean fundamentales se pueden consultar, pero a lo mejor otras cosas contadas de primera mano son las que no vamos a encontrar en una web, ¿no? Entonces, Eduardo Ducay es otro de esos personajes cinéfilos, también productor y muchas cosas, porque también lo recuerdo cuando lo vi, es un trabajo estupendo. Sí, con Sabio, por ir también incluso ya acudiendo a cosas que son más actuales, Las cerezas del exilio, era verdad, Sí, con los exiliados exacto. en México. Los exiliados alto aragoneses en México, pero que lo ampliamos al final más allá también. Grabamos aquí y en México con Carlos Navarro, ahí que nos fuimos, Alberto, Carlos y yo, Es un viajero a México también. DF. Sí, fantástico viaje, fue precioso. Sí. Y Las cerezas del exilio, donde las animaciones preciosas son de Sergio, que ganó un premio Simón por esto. Es estupendo, ahí se ve esa mano, se ve ahí. Sí, total. Es verdad, es un tipo también excepcional, ¿no? Hay otra exposición que, o sea, un documental o un trabajo audiovisual para una exposición que a mí me parece muy interesante, la de, se llamaba Al Este o algo así. Al Este. Claro, con lo de, dicen que hay tierras al este. También. Eso fue una exposición comisariada por Alberto Sabio en la Diputación Provincial de las relaciones de Aragón y Cataluña. Entonces Alberto me llamó para que yo hiciera el documental de la exposición que se ponía allí. Hicimos un documental de un poquito menos de una hora, que hablaba de la cultura, de la música, del cine, de las relaciones a través de la cultura, que es lo que yo le propuse a Alberto sobre todo, ¿no? La lengua también, y la lengua y la cultura. Grabamos a Serrat, que cierra el documental, y es un trabajo en el que me siento muy, muy feliz, que se vio muy poco, solo se vio en esa exposición, porque luego empeoraron las relaciones de Aragón y Cataluña y se dejó en un cajón, no por mi voluntad. Pues tenía todo lo contrario, porque era una forma de acercar. Yo me acuerdo que Mari Sancho estaba también por ahí, porque yo creo, o coincidí algún día con ella, Mari Sancho Menjón. Sí, pero en el documental no, estaría dentro de la exposición. En la exposición, sí, con la exposición yo creo que coincidí algún día con ella, ¿no? Lo que hablamos, bueno, coordinaste Reset, que hemos hablado también aquí en el Wild Gracias Track. a Jaime Fontán, Mira. al que no me quiero dejar de nombrar, porque ha sido fundamental en mi vida. Jaime Fontán, en mi vida laboral y personal, también amigo al que le hicimos un homenaje en su
en su muerte prematura y al que sigo echando mucho de menos. Claro. Sí, aquí sale habitualmente Jaime. Mira, Emilia Bailo. Ayer estuve con Cano. Precisamente hablamos de Emilia porque fue una vuelta a presentar el libro que coordinamos sobre Laura y vino Cano y salió a hablar de Emilia también, ¿no? ¿Cómo se llama? María Rondo, ¿puede ser? María Rondo. Hoy qué personaje de mujer. Personajazo, mira, le van a hacer un homenaje el 20 de noviembre próximamente y se va a pasar otra vez en la animación documental. ¿Y dónde se va a hacer? Perdón. Te lo diré. Ah, vale. Ya lo miraré en mis apuntes. Pues mira, te voy a decir, en mi barrio, que es Torrero... Es que estoy invitada, pero estoy poniendo María Moliner en Cuarte. Ah, fíjate. Entonces no puedo ir, me da muchísima pena. Ahí tiene una sala, en el centro cívico, bueno, sabes que es más buena amiga tuya, la bibliotecaria. Mi mejor amiga, Eva Puyo. Claro, Eva Puyo. Sí. Pues allí, la sala donde yo, bueno, de hecho he dado alguna charla allí, organicé una exposición, la sala se llama María Rondo. Presenté como el aniversario del centro cívico allí en Torrero y la nombré, y de hecho estaba en el público, bueno, salió, me dio abrazos, besos. Majísima. Esta mujer fue concejala y bueno, activista en su momento. Activista total, en su momento fundadora de muchas cosas, de la Casa de la Mujer Incipiente, de muchas políticas de igualdad. Alguien muy especial. Fue una propuesta de Lian en este caso y yo les propuse hacer un trabajo de animación con Sergio Duce y Óscar Baiges. Óscar Baiges no me lo quiero dejar, que es mi ilustrador, diseñador desde hace 25 años. La otra pata de mi equipo fundamental y muy amigo. Y entonces hicimos un trabajo muy bonito, que ha ganado muchos premios, que todavía se sigue viendo en festivales. Es muy bonito, sí. Qué curioso esto, ¿no? Y es cortito, además. 5 minutos. Es que es eso, pero salió muy redondo, muy bonito. Y claro, la vida de María Rondo, yo estuve horas en su casa, documentándome, hablando con ella. Tengo para hacer un documental largo. De ella. El día que coincidí ahí, pero en persona no la conocía, y el día que vino, y como dije, me dijeron, va a estar María Rondo. Tal igual, digo, coño, la de la sala de abajo, digo, vale, y sabía quién era, claro. Y entonces, claro, aproveché y dije, mira, tenemos aquí, y hice como un spin-off de todo lo que se estaba hablando del barrio. Dije, bueno, vamos a sacarla y vamos a sacar de ahí, y la aplaudieron, y la mujer encantada, ¿no? Personajes, lo que decíamos, del mundo del cine en Aragón. Florian Rey ha sido haciendo, bueno, pues muchísimos, ¿no? En los últimos tiempos, Maurín, que es un personajazo. Estamos en ello. Estamos en ello. Personajazo. Estamos en plural. Sí, Alguno más que no desvelo, porque a lo mejor tú no lo has podemos desvelado. Todavía, ¿no? Es que soy muy prudente. Y bueno, sigues ahí. Mira, antes te iba a preguntar además, pero bueno, casi un poco por encima, ¿no? Lo complicado que es trabajar mucho con instituciones, lo complicado que es a veces, es más complicado todo lo farragoso de toda la documentación que el propio trabajo. Estamos en ello ahora con las ayudas. No sé cómo haces, pero bueno. No, las ayudas son un dolor de cabeza que te quitan mucho tiempo para pensar creativamente y para trabajar en lo creativo. Claro. Porque claro, nosotros que hacemos tantas cosas, la misma persona, porque muchas veces la estructura de producción no da para otra cosa, es muy difícil compaginar solicitar ayudas, llegar a tiempo y haber estado satisfecho de lo que has hecho corriendo, ¿no? Claro. Que esté todo bien, que justifiques, que todo esté bien, recuperar ese dinero que ya has adelantado. Las ayudas son, para quien no lo sepa, es tremendo. Los del audiovisual lo sabemos todos. Sí. O sea, es la peor parte. Sí. Mira, como vamos... Gracias a ellas existe también, no, indudable, por supuesto. O sea, son necesarias, eso es indudable, y para hacer sangre, para abordar un proyecto es indudable que tiene que ser así. Es un proceso muy complejo. Es muy complicado. Nos dejamos mil cosas, quizá alguna que digas, ostras, sobre todo lo que ha dicho, bueno, que no se me ha olvidado hablar, vamos ya con, este es el final, quiero decir, el final de la charla, ¿no? Pero digas, bueno, mira, pues quiero recordar a no sé quién, o quizá, mira, un proyecto que se quedó en el aire y algún día lo retomaré, como alguno ya has nombrado, pues algo que quieras, que no se nos quede en el tintero, nada que lleves en la cabeza. Bueno, pues por ejemplo, cosas que se me han quedado sin decir es que gracias a que hice Travesía, me dieron un premio por Travesía, varios, sí. Y los llegó a ver mi padre antes de fallecer, y él, que no confiaba nada en que este mundo iba a ser un mundo laboral, que siempre me ponía recortes en la mesa mientras estaba haciendo yo Travesía para que hiciera oposiciones para banco, pues vio aquellos premios y se quedó como más contento. Y eso me hizo especial ilusión. Y luego, a mí lo que realmente me gusta es la videodanza. Es eso. Entonces es verdad que he hecho incursiones, pero no las que yo hubiera querido hacer formalmente, ¿no? Y me encanta la animación. Entonces
son formatos más cortos, muy caros, aunque sean cortos, muy costosos en el tiempo, y es verdad que dentro de el cómputo de las subvenciones son difíciles de entender, porque es verdad que a veces lo he intentado y no ha habido manera. El documental es como, o la ficción es como fácil de entender para un jurado, para que me entiendas, ¿no? Sí, para venderlo, digamos. Y es verdad que, pero en cualquier parte de España, las ayudas que tienen que ver con los formatos más experimentales, narrativamente son raros, pero realmente es lo que más me gusta. Bueno. Además tienes una bailarina en mi elenco. En tus colaboraciones habituales, en tu elenco, que es una tipa estupenda. Yo le digo sobreinica, ella me dice Tiico, Ingrid Magriñá. Pues bueno, te he rodeado siempre de gente estupenda. Pues bueno, se nos queda efectivamente no el 90% sin hablar, sino el 120% sin hablar. Pero bueno, encantadísimo. Un placer hablar contigo. Qué bien, sí, se me ha pasado volando, ¿eh? Bueno. Ahora vas a tener que irte volando para dar clase. O sea que volando me voy, volando La vengo. ley del silencio. Elia Kazan. Ole, pues esa también es buena. No llevo camiseta para poder hacer otro número como el de antes. Marlon Brando, la próxima Marlon Brando. Bueno, oye, mil gracias. Un placer a vosotros y muchas gracias por este momento y este espacio tan bonito que tenéis. Sí, qué bien, pues muchas gracias. Hala, un abrazo. Hala. Ha sido buena, plano hecho. Gracias a todo el mundo, hemos terminado por hoy. A ver un poco más de agua. Me tienen que llevar en coche.